Mi nombre es Ángel Adair y hoy hablaré sobre la introducción a la programación orientada a objetos. En esta presentación desglosaremos la programación orientada a objetos y sus 4 pilares fundamentales, utilizando analogías visuales y ejemplos de la vida real para una comprensión profunda. Como primer pilar, encapsulamiento. Es la práctica de agrupar los datos, los atributos y los métodos que operan sobre esos datos de una sola unidad llamada clase. Su propósito principal es proteger los datos de acceso y modificaciones no autorizados. Hay que suponer que se tiene un auto, las partes y las características del auto, como la velocidad, el tipo de motor y el estado de las puertas, están encapsuladas. Para cambiar la velocidad o el estado de las puertas no se puede modificar directamente sus valores, se debe usar métodos específicos como arrancar, acelerar o frenar. Esto asegura que los datos se mantengan consistentes y válidos. La encapsulación se logra mediante el uso de modificaciones de acceso que controlan quién puede acceder a los miembros de una clase. En esencia, el encapsulamiento protege la integridad del objeto, evitando que su estado interno sea alterado de manera incorrecta. Como pilar número 2, la herencia. La herencia es un mecanismo que permite a una nueva clase llamada la clase hija o subclase heredar atributos y comportamientos, métodos de una clase existente. La clase padre o subclase, este principio promueve reutilización de código, ya que no se tiene que volver a escribir funcionalidades. La herencia, un ejemplo claro es cuando un hijo hereda ciertos rasgos de sus padres, como el color de sus ojos, la altura potencial, pero también desarrolla habilidades y características propias. La herencia crea relaciones. Un perro es un animal. Como pilar número 2, polimorfismo. Significa muchas formas. Este principio permite que el objeto tome múltiples formas o que solo método realice diferentes acciones según el objeto con el que se está trabajando. Hay dos tipos principales de polimorfismo. Polimorfismo de sobrecarga y de sobreescritura. La sobrecarga ocurre cuando se tiene varios métodos en la misma clase, con el mismo nombre pero con diferentes listas de parámetros, número, tipo o ambos. Por ejemplo, un método sumar que puede aceptar 2 enteros o 2 números de punto flotante. En cambio, la sobreescritura se da cuando una subclase proporciona un incrementación específico para un método que se tiene definido en su superclase. Volviendo al ejemplo de animal y el perro. La clase animal podría tener un método hacer sonido y la clase perro podría sobreescribir este método para que su incrementación sea ladrar. Como el polimorfismo es crucial para crear sistemas flexibles y adaptables, ya que permiten escribir código genérico que pueden operar con diferentes tipos de objetos de manera uniforme. Por ejemplo, las figuras geométricas puede ser cuadrado, triángulo o círculo. Ahora el pilar número 4, la abstracción. Este es el proceso de simplificar un concepto complejo del mundo real, identificado y exponiendo únicamente sus características y comportamientos esenciales para un contexto específico.
mientras se ocultan los detalles de incrementación interna, con el propósito de facilitar comprensión, el uso y la manipulación del concepto, sin requerir conocimiento del funcionamiento interno. En primer lugar, se identifican características y funcionalidades importantes. Se eligen las propiedades y las acciones que realmente importan de un objeto o concepto del mundo real, es decir, se decide qué datos y comportamientos serán necesarios para describir un objeto. Una vez seleccionados estos elementos, se simplifica mostrando solo lo esencial y ocultando los detalles internos. A partir de ahí se trabaja únicamente con estos elementos seleccionados, sin preocuparse por el cómo están hechos o funcionan. En realidad dejan fuera los detalles complicados. Por ejemplo, abstraer un control remoto. Se identifica que los botones para encender, cambiar canal y subir volumen son importantes. Estas son las características y funciones. Después se simplifica el mostrado solo los botones al usuario, mientras que se envían señales eléctricas internas queda oculto. Esos son los detalles internos. El mismo principio se aplica para la programación. En una clase coche, quien se utiliza solo necesita saber que dispone de métodos como acelerar o frenar, sin tener que comprender la complejidad de la lógica que coordinan al motor y la transmisión de los frenos. Así, la abstracción reduce la complejidad y hace más sencillo el uso de objetos.